Después de perder a su esposa, un millonario viudo cerró su corazón y juró no volver a amar. Pero todo cambió cuando conoció a una humilde mesera que trataba a su hija con un cariño que nadie había mostrado desde la muerte de su madre. Lo que comenzó como un simple encuentro se convirtió en una historia que tocó a todos los que la conocieron. Alejandro Vargas observaba con el corazón encogido desde el umbral del restaurante. No era el bullicio habitual del hotel de lujo lo que lo conmovía, sino la imagen frente a él. Una joven mesera desconocida, Elena Castillo, alimentaba con una dulzura inimaginable a su hija Isabela, de apenas 4 años. Isabela, quien durante semanas había rechazado obstinadamente cada bocado ofrecido por las niñeras contratadas, ahora abría la boca felizmente, recibiendo la cuchara que Elena le ofrecía con una sonrisa que iluminaba todo el salón. «Mira, papá, está rico», exclamó Isabela con un entusiasmo contagioso, mientras Elena limpiaba delicadamente un rastro de comida de su barbilla. Aquel simple gesto, cargado de una ternura genuina, contrastaba brutalmente con la frialdad y el desapego que Alejandro había sentido en su propia vida desde la partida de su amada Laura. La escena era un recordatorio doloroso de lo mucho que Isabela había sufrido y de su propia incapacidad para llenar el vacío que la ausencia de su madre había dejado, sumergiéndolo en una desesperación silenciosa y abrumadora. La alegría genuina de su hija, un eco de la risa de Laura, era un bálsamo y una punzada al mismo tiempo, mostrando lo que había perdido y lo que anhelaba recuperar para Isabela y para sí mismo, sumido en un abismo de culpa y melancolía que parecía no tener fin, un tormento constante que nublaba cada uno de sus días, robándole la paz y el sentido de su propia existencia, transformando su éxito material en un eco vacío sin significado. Minutos antes, la niñera Andrea, la enésima en una larga lista de intentos fallidos, recogía sus pertenencias con una expresión de hastío y derrota. «Señor Vargas, lo siento mucho, pero renuncio. Su hija es demasiado difícil para cualquiera», masculló, evitando la mirada de Alejandro. Él, sin siquiera dignarse a mirarla, respondió con una voz gélida y distante: «La liquidación estará lista mañana». Sus ojos seguían fijos en Elena y Isabela, una escena que lo hipnotizaba por su inesperada calidez y naturalidad. La mesera conversaba animadamente con Isabela, como si fueran viejas amigas que compartían secretos y risas, mientras la pequeña comía cada bocado sin una sola protesta, algo que Alejandro no había visto en meses. Había algo en Elena, una conexión innegable con su hija, que lo dejó completamente desarmado, cuestionando todas sus decisiones y la forma en que había intentado manejar la educación y el bienestar de Isabela. Era como si una luz, tenue pero persistente, comenzara a abrirse paso en la oscuridad que lo envolvía, prometiendo un atisbo de esperanza en medio de su desolación, un nuevo camino que, aunque incierto, parecía ofrecer una posibilidad de redención y paz para su atormentada alma. «¿Quién es ella?», preguntó Alejandro a Marcos Durán, el gerente del hotel, que acababa de acercarse, con una mezcla de curiosidad y asombro en su voz. Sus ojos no se despegaban de Elena. «Una mesera nueva, Elena Castillo. La contraté hace un mes. ¿Algún problema?», respondió Marcos con un tono de ligera desaprobación, acostumbrado a la meticulosa atención de Alejandro a los detalles del negocio. «Al contrario», replicó Alejandro sin apartar la mirada. «Acaba de solucionar uno de los problemas más grandes que he tenido en mucho tiempo». Marcos observó la escena con evidente desagrado, su ceño fruncido revelando su desaprobación. Se suponía que debía atender las mesas 7 a 12, no jugar a la niñera. «Hablaré con ella inmediatamente», sentenció, comenzando a caminar hacia Elena con paso firme. La rigidez de Marcos, su apego a las normas y la falta de empatía contrastaba aún más con la naturalidad y calidez de Elena, haciendo que Alejandro sintiera una punzada de irritación ante la actitud de su gerente. «No», lo detuvo Alejandro, colocando una mano firme en el brazo de Marcos. «Yo me encargo». Mientras Alejandro se acercaba a la mesa,
Los recuerdos de los últimos 2 años lo golpearon con una fuerza brutal, arrastrándolo a un abismo de dolor y arrepentimiento. Desde la muerte de Laura, su amada esposa, nada había sido igual en su vida. Las sonrisas de Isabela, antes tan frecuentes y llenas de luz, se habían vuelto escasas, apenas un fugaz destello en un mar de tristeza. Él, por su parte, se había refugiado en la expansión internacional de sus hoteles, un torbellino incesante de trabajo y viajes, buscando desesperadamente escapar del dolor paralizante que lo consumía. Una estrategia que solo lo había dejado más vacío y distante. Su regreso a Medellín hacía apenas un mes. Una decisión forzada por compromisos ineludibles. Pretendía ser un nuevo comienzo. Una oportunidad para reconectar con Isabela, pero hasta ahora solo había confirmado su incapacidad para conectar con su propia hija. Un fracaso que lo carcomía por dentro, sumiéndolo en una profunda desesperación que no le permitía ver una salida, un camino hacia la redención y la paz que tanto anhelaba para su pequeña Isabela y para sí mismo. Un tormento constante que lo perseguía día y noche, erosionando su alma. ¿Cómo lograste que comiera?, preguntó Alejandro directamente a Elena, su voz resonando con una mezcla de admiración y urgencia. Elena se sobresaltó al reconocer al dueño del hotel frente a ella. Su rostro se tiñó de un ligero rubor. «Señor Vargas, yo lo siento si me extralimité. No era mi intención interferir en sus responsabilidades», balbuceó, visiblemente nerviosa y buscando una excusa por su conducta, sin saber cómo explicar la conexión espontánea que había surgido con la pequeña Isabela. «Te pregunté cómo lo lograste», insistió Alejandro, su mirada fija en ella, su voz un poco más suave pero cargada de una expectación palpable. «Llevamos semanas intentando que coma adecuadamente, y usted lo logró en cuestión de minutos». Elena sonrió con dulzura, mientras acariciaba el cabello de Isabela, que se acurrucaba a su lado. «Le conté sobre las princesas guerreras que necesitan mucha energía para sus aventuras, ¿verdad, Isabela?» «Sí, como Moana», respondió la niña con entusiasmo, sus ojos brillando con una chispa de alegría que Alejandro no había visto en 1970. Mucho tiempo. Él observó a su hija, reconociendo en ella una chispa de felicidad y vitalidad que hacía mucho, demasiado tiempo, que no veía en su pequeño rostro. Aquella escena, tan simple y conmovedora, le reveló la profundidad del vacío que había estado intentando llenar con niñeras y objetos materiales, sin éxito. Elena se levantó, evidentemente incómoda bajo la mirada penetrante de su jefe, el peso de su posición social y las normas del hotel cayendo sobre ella. «Debo volver al trabajo. Señor, mis mesas me esperan y la gerencia no lo verá con buenos ojos», dijo, intentando recuperar la compostura profesional. «Claro», respondió Alejandro, su voz un poco más baja, casi un susurro, pero antes de que pudiera agregar algo más, Marcos apareció nuevamente, su figura imponente y su tono severo resonando en el ambiente. «Señorita Castillo, necesito hablar con usted. No puede descuidar sus responsabilidades por caprichos infantiles», espetó con autoridad, la desaprobación evidente en su rostro. Elena asintió, su rostro palideciendo ligeramente, y siguió a Marcos hacia la cocina, su figura esbelta desapareciendo entre las puertas, dejando a Alejandro solo con Isabela. Para su sorpresa y frustración, la niña comenzó a protestar con una vehemencia inesperada. «Quiero que Elena me dé de comer, no tú. Solo ella sabe hacer que las princesas guerreras tengan energía». La insistencia de Isabela, su apego a Elena, era un golpe directo al corazón de Alejandro, confirmando lo mucho que la joven mesera había logrado en tan poco tiempo, un lazo que él, a pesar de todo su poder y riqueza, no había podido forjar con su propia hija. Aquella tarde, en la soledad de su suite presidencial, la imagen de Elena y la insistencia de Isabela resonaban en su mente como un eco persistente, despertando en él una inquietud que no podía ignorar. Esa misma tarde, Alejandro se encontraba sumergido en un mar de contratos y reportes financieros en la opulencia de su suite presidencial,
intentando en vano concentrarse en los números que representaban su imperio, cuando recibió una llamada inesperada de la recepción, un intruso en la burbuja de su soledad. «Señor Vargas, hay una joven en el lobby que insiste en despedirse de su hija», informó la voz al otro lado de la línea, con un tono ligeramente vacilante. «Dice que es Elena Castillo. ¿Debo permitir que suba o la detengo?» Alejandro frunció el ceño. Una mezcla de confusión e irritación cruzó su rostro. «¿Despedirse?», murmuró, el eco de la palabra resonando en su mente. ¿Despedirse de qué? La pregunta lo asaltó con una punzada de inquietud, un presentimiento desagradable apoderándose de él. La imagen de Isabela apegada a Elena, la alegría que había visto en su hija, se proyectó en su mente, y una preocupación creciente comenzó a apoderarse de su corazón. «Háganla subir, por favor». Inmediatamente, ordenó con una urgencia que lo sorprendió a sí mismo, dejando a un lado los documentos y levantándose de su asiento. El instinto de proteger a su hija y la curiosidad sobre la situación de Elena guiando sus acciones. Minutos después, Elena entraba nerviosamente en la suite, sus ojos buscando a Isabela en el vasto espacio. Isabela, que jugaba en un rincón con sus muñecas, corrió inmediatamente hacia ella, su rostro iluminado por una alegría genuina. «Elena, vamos a jugar», exclamó la niña, aferrándose a su pierna con la fuerza de una pequeña lapa. «Hola, princesa», respondió Elena con una sonrisa triste, agachándose para abrazarla con una ternura que conmovió a Alejandro. «Solo vine a decirte adiós». Alejandro se acercó, confundido, una punzada de preocupación creciendo en su pecho. «¿Adiós? ¿De qué hablas? ¿A dónde vas?», preguntó, su voz denotando una mezcla de incredulidad y preocupación. «El señor Durán me despidió esta tarde», explicó Elena, sin poder ocultar la profunda preocupación en su voz, sus ojos tristes evitando la mirada de Alejandro. «Dijo que abandoné mis funciones y que mi comportamiento era inaceptable para una empleada del hotel». «¿Y te despidió por ayudar a mi hija?», interrumpió Alejandro, su voz mezclando incredulidad y un creciente enojo, una furia silenciosa comenzando a burbujear en su interior. «Fueron las reglas, señor Vargas. No debí dejar mi puesto para atenderla, no es mi área», respondió Elena con resignación, sus hombros caídos bajo el peso de la injusticia. Alejandro observó cómo Isabela se aferraba a la pierna de Elena, negándose a soltarla, como si intuyera que aquel abrazo era una despedida. 2 meses de entrevistas con niñeras profesionales, expertas en desarrollo infantil y con certificaciones impecables, no habían logrado lo que aquella joven mesera consiguió en cuestión de minutos: establecer una conexión genuina y profunda con su hija, devolverle la chispa de alegría que la muerte de Laura le había arrebatado. Aquella escena, tan simple y a la vez tan poderosa, era una revelación dolorosa para Alejandro, que se dio cuenta de lo ciego que había estado, buscando soluciones en el lugar equivocado, ignorando la importancia del afecto y la conexión humana. La frustración y el arrepentimiento lo invadieron, mezclándose con la rabia contenida por la decisión de Marcos, quien, una vez más, había demostrado su fría e insensible visión de los negocios, priorizando las reglas por encima del bienestar de las personas. «¿Tienes experiencia con niños?», preguntó Alejandro abruptamente, una idea comenzando a formarse en su mente. Una propuesta impulsiva que contrastaba con su habitual cautela en los negocios, pero que le parecía la única salida viable en ese momento. Su mirada se clavó en Elena, buscando una señal, una esperanza. «Cuidé a mis 3 hermanos menores desde que tenía 12 años», respondió ella con sencillez, una leve sonrisa asomando en sus labios al recordar aquellos tiempos. «Mi mamá trabajaba largas jornadas y no teníamos a nadie más que nos cuidara, así que me hice cargo de ellos». Alejandro asintió, una decisión audaz y completamente fuera de su carácter. Una jugada arriesgada pero necesaria, la única que podría devolver la paz a su hogar. «Te ofrezco el doble de tu salario para que seas la niñera temporal de Isabela», dijo,
la propuesta saliendo de sus labios con una firmeza inesperada. Elena lo miró estupefacta, sus ojos bien abiertos, una mezcla de sorpresa e incredulidad en su rostro. Señor Vargas, yo no tengo certificaciones, ni experiencia formal en niñeras. No sé si estoy calificada para este puesto. Tan importante, balbuceó, la duda reflejada en sus palabras. ¿Y tienes algo mejor?, la interrumpió Alejandro, su voz suave pero firme, mientras señalaba a Isabela, quien sonreía aferrada a ella, con los ojos llenos de una confianza ciega. Mi hija confía en ti. Eso vale más que cualquier certificado o título universitario. Elena pareció dudar, mordiéndose el labio inferior, mientras calculaba mentalmente el impacto de aquella oferta inesperada en su precaria situación económica y en la salud de su madre. La propuesta de Alejandro no solo significaba una estabilidad económica que nunca había tenido, sino también una oportunidad de ayudar a su familia de una manera que nunca había imaginado. Mi madre está enferma, confesó finalmente, su voz apenas un susurro, sus ojos buscando los de Alejandro, buscando comprensión y empatía. Necesita tratamientos costosos, y yo estaba ahorrando cada centavo para el seguro médico del hotel, que ahora perderé al ser despedida. Sin ese seguro, no sé cómo podré cubrir sus gastos y su medicación. La sinceridad de Elena tocó una fibra sensible en Alejandro, revelándole una vulnerabilidad y una fortaleza que lo conmovieron profundamente, haciéndole ver que su situación era mucho más compleja de lo que había imaginado, y que su oferta no solo era un acto de generosidad, sino una oportunidad de brindar un apoyo significativo a una mujer que lo necesitaba desesperadamente. El seguro médico del hotel te cubrirá como empleada directa, añadió Alejandro, su voz firme, buscando disipar cualquier duda o preocupación de Elena. Y podemos discutir un adelanto significativo para los tratamientos urgentes de tu madre. Incluso podemos encontrar a los mejores especialistas que la puedan atender. No escatimaremos en gastos para su recuperación. Los ojos de Elena se humedecieron brevemente, un brillo de esperanza y gratitud asomando en ellos, antes de que recuperara su compostura, su orgullo y su determinación innata, no permitiéndole ceder por completo a la emoción. «Acepto, señor Vargas», dijo con una voz firme y decidida, su mirada fija en la de Alejandro, buscando una conexión, una confirmación de la seriedad de su oferta. «Pero necesito que quede claro que esto es temporal. En cuanto mi madre se recupere, regresaré a mi vida. No quiero generar expectativas que no se puedan cumplir ni mezclar las cosas». Alejandro extendió su mano para cerrar el trato, su gesto un símbolo de la confianza que estaba depositando en ella. «Bienvenida a la familia, temporalmente», dijo con una ligera sonrisa, un atisbo de esperanza brillando en sus ojos. Lo que ninguno de los dos podía imaginar mientras estrechaban sus manos era cómo aquella decisión impulsiva, aparentemente temporal, alteraría para siempre el curso de sus vidas, tejiendo un destino inesperado para todos. 2 semanas después, la suite presidencial del Hotel Mirador de los Andes se había transformado por completo. Lo que antes era un espacio de trabajo y soledad, ahora bullía de vida y alegría, un reflejo de la nueva energía que Elena había traído consigo. Alejandro contemplaba desde el pasillo, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios, cómo Elena e Isabela preparaban galletas en la pequeña cocina integrada, un aroma dulce a vainilla y canela invadiendo el ambiente. «Ahora aplastamos la masa así», explicaba Elena con paciencia infinita, guiando las manitas de Isabela como si la masa fuera plastilina, sus voces una melodía armoniosa que llenaba el espacio. Isabela reía con una despreocupación que Alejandro no le había visto en años, sus ojos brillando con una chispa de felicidad contagiosa. Aquel simple acto de compartir la cocina, de crear algo juntos, era una imagen que Alejandro nunca había imaginado y que lo conmovía profundamente. Era como si la luz hubiera regresado a su vida, disipando la oscuridad que lo había envuelto desde la partida de Laura, llenando cada rincón de su hogar con una calidez
y una ternura que creyó perdidas para siempre. Un oasis de paz en medio del caos de su existencia. «¿Papá puede probar?», preguntó Isabela, notando la presencia de su padre, su voz llena de entusiasmo. Alejandro, sorprendido al ser descubierto, entró con una cierta timidez en la cocina, un poco inseguro de su lugar en aquella nueva dinámica familiar. «Solo si me dejan ayudar un poco», dijo, su voz un poco ronca por la emoción. «Ponte esto primero», dijo Elena, extendiéndole un delantal con estampado de jirafas idéntico al que usaba Isabela. «Las reglas de la cocina aplican para todos, incluso para los millonarios, señor Vargas. No hay excepciones aquí», dijo con una sonrisa cómplice, un brillo travieso en sus ojos. Alejandro tomó el delantal con una sonrisa incómoda, sintiéndose un poco ridículo pero extrañamente cómodo. «En esta cocina soy solo un aprendiz, ¿verdad?», preguntó, con un tono de humildad que sorprendió incluso a sí mismo. «Sí, yo sé más que tú, papá», exclamó Isabela con orgullo, mientras le mostraba cómo amasar, su pequeña voz llena de autoridad. Durante los siguientes minutos, Alejandro se encontró siguiendo las instrucciones de su pequeña hija, quien repetía con autoridad las enseñanzas de Elena, un momento que lo transportó a un lugar de pura felicidad, libre de las preocupaciones del mundo exterior. Cuando finalmente pusieron las galletas en el horno, el aroma dulce invadió la suite, llenando cada rincón con una sensación de hogar. Alejandro se dio cuenta, con una punzada de emoción, de que había pasado más tiempo jugando con Isabela en esas 2 horas que en los últimos 6 meses juntos. El tiempo, que antes se sentía como una carga, ahora fluía con una ligereza inusual. «¿Tienes harina en la nariz?», señaló Elena, reprimiendo una sonrisa, sus ojos brillantes con una mezcla de diversión y ternura. Alejandro se limpió torpemente, esparciendo más harina en su rostro, lo que provocó que Isabela estallara en carcajadas y Elena no pudiera contener su risa, una risa clara y melodiosa que resonó en el ambiente. «Déjame ayudarte», ofreció ella, acercándose con una servilleta húmeda. El breve contacto de sus manos, la cercanía de sus cuerpos, creó un momento de tensión palpable, una chispa eléctrica que ambos disimularon rápidamente, aunque el rubor en sus mejillas los delató. La intimidad de ese instante, la conexión silenciosa que se forjaba entre ellos, era innegable, un presagio de lo que estaba por venir. «Gracias por todo esto», murmuró Alejandro, su voz apenas un susurro, sus ojos fijos en Elena, una profunda gratitud en su mirada. No la había visto tan feliz desde hace mucho tiempo. «No tiene que agradecerme», interrumpió Elena, su voz suave pero firme, intentando mantener la distancia profesional. «Es mi trabajo. Usted me paga por esto. Es mi responsabilidad. Ambos sabemos que va más allá de un simple trabajo», insistió él, su mirada penetrante, un brillo de determinación en sus ojos. «Lo que has logrado con Isabela, lo que has traído a esta casa, es invaluable. Es algo que el dinero no puede pagar». Antes de que pudieran continuar la conversación, el teléfono de Alejandro sonó con insistencia, rompiendo la burbuja de intimidad que se había creado entre ellos. Era Marcos, recordándole la ineludible reunión con los inversionistas japoneses, un recordatorio brutal de sus responsabilidades y del mundo al que pertenecía. «Debo irme», anunció Alejandro con una evidente frustración, el peso de su obligación cayendo sobre él. «Lo siento, Isabela, papá tiene que trabajar». La sonrisa de la niña se desvaneció instantáneamente, su rostro reflejando una profunda desilusión. «Pero papá, las galletas», murmuró con tristeza, un eco de la soledad que siempre la acompañaba. «Guardaremos galletas para la cena, ¿verdad?», propuso Elena, interviniendo con prontitud, su voz suave y reconfortante. «Podríamos cenar todos juntos, como una familia. Sería una bonita forma de celebrar las primeras galletas de Isabela». La palabra «familia» quedó suspendida en el aire, resonando en la suite como una promesa,
Una invitación a un futuro que Alejandro no se atrevía a soñar. Él asintió, su corazón acelerado, antes de marcharse, sintiendo una extraña mezcla de gratitud por la propuesta de Elena y culpa por tener que dejarla. La imagen de ellos tres cenando juntos, como una verdadera familia, se grabó en su mente, un anhelo profundo comenzando a germinar en su interior. Aquella noche, a pesar de la importancia de la reunión con los inversionistas, su mente no dejaba de vagar hacia la suite, imaginando a Isabela y Elena compartiendo risas y secretos, un cuadro de felicidad que contrastaba con su propia soledad. Esa noche, cuando Alejandro regresó a la suite, un aroma reconfortante a comida casera lo envolvió, algo inusual en aquellas impersonales habitaciones de hotel de lujo. Para su sorpresa, encontró la mesa puesta para tres, iluminada por la tenue luz de las velas, creando un ambiente cálido y acogedor que lo hizo sentir inmediatamente en casa. ¡Puntual!, exclamó Elena al verlo entrar, con una sonrisa radiante que iluminó su rostro. Isabela ha estado esperando mostrarte algo con mucha emoción. No paraba de hablar de su sorpresa. La niña corrió hacia su padre con un dibujo en la mano, sus ojos brillantes de emoción. «Mira, somos tú, yo y Elena haciendo galletas», dijo con orgullo, señalando el dibujo infantil donde tres figuras sonreían bajo un techo triangular, un sol resplandeciente en el cielo y flores por todas partes. Una familia, pensó Alejandro, una familia que él anhelaba con todo su ser, una imagen de felicidad que lo conmovió profundamente, despertando en él un anhelo que creía dormido. Durante la cena, Alejandro descubrió que Elena había crecido en un pequeño pueblo costero, que adoraba cocinar recetas de su abuela, y que había aplazado sus estudios de gastronomía, un sueño que había acariciado desde niña, para ayudar a su familia a salir adelante, demostrando una fortaleza y una generosidad que lo impresionaron profundamente. «¿Por qué Medellín?», preguntó Alejandro mientras se servía más ensalada, curioso por la historia de Elena. «Era la ciudad de los sueños para mi madre», explicó ella, su voz teñida de una mezcla de nostalgia y determinación. «Siempre decía que aquí estaban las oportunidades, que aquí podríamos construir un futuro mejor. Vine hace 3 años, cuando ella enfermó, buscando desesperadamente un trabajo que me permitiera cubrir sus costosos tratamientos y ayudar a mi hermana Gabriela. Lo que gano aquí apenas alcanza para sus medicinas y las necesidades básicas de mi familia». La confesión de Elena, su sacrificio personal por el bienestar de su familia, conmovió profundamente a Alejandro, revelándole una fortaleza y una generosidad que lo impresionaron. Aquella cena, más allá de la comida, se convirtió en un espacio de conexión y confidencias, donde Alejandro comenzó a ver a Elena no solo como una empleada, sino como una mujer admirable, con una historia de vida marcada por la lucha y el amor. «Deberías retomar tus estudios», sugirió Alejandro, su voz suave, una preocupación genuina en sus palabras. «Con tu talento, podrías abrir tu propio restaurante o incluso trabajar en los mejores hoteles del mundo. No deberías renunciar a tus sueños por las circunstancias». «Algún día», respondió ella con una sonrisa resignada, un velo de tristeza cruzando su mirada. «Primero están mis responsabilidades con mi madre y mi hermana. Puedo pensar en mis sueños cuando ellas me necesitan». Después de acostar a Isabela, quien se durmió plácidamente abrazada a su oso de peluche, Alejandro encontró a Elena recogiendo la cocina, sus movimientos suaves y eficientes. «Deberías descansar ya, Elena. Hiciste suficiente por hoy. No necesitas seguir trabajando», les dijo, una preocupación sincera en su voz. «Casi termino», respondió ella, sin detenerse. «Además, me relaja ordenar. Es como una terapia después de un día tan ajetreado. Me ayuda a despejar la mente y a procesar lo que pasó». Alejandro tomó un paño para secar los platos, colocándose junto a ella, su presencia un gesto de apoyo inesperado. «No tienes que hacer esto», dijo Elena, sorprendida por su gesto, sus ojos encontrando los de él con una mezcla de curiosidad y gratitud.
También me relaja ordenar, mintió él con una sonrisa cómplice, un atisbo de diversión en sus ojos. Es como una forma de despejar la mente después de un día lleno de números y negociaciones. Además, no es justo que tú hagas todo el trabajo. Trabajaron en silencio por unos minutos, el sonido suave de los platos y el roce de sus manos creando una atmósfera de intimidad y complicidad. Aquel momento, simple y cotidiano, se convirtió en un espacio de conexión, donde las barreras entre jefe y empleada se desdibujaron, y donde una nueva clase de relación comenzaba a florecer, marcada por el respeto mutuo y la camaradería. Hasta que Alejandro habló nuevamente, su voz un poco más baja, cargada de una curiosidad que no podía contener. «¿Puedo preguntarte algo personal?» Elena asintió con cautela, su mirada expectante, sintiendo que la conversación tomaba un rumbo diferente. «¿Por qué eres tan buena con Isabela?» «No es solo profesionalismo, Elena. Hay algo más, algo que va más allá de la obligación. La forma en que la miras, la forma en que la escuchas, es diferente». Elena dejó de lavar y se secó las manos antes de responder, sus ojos fijos en un punto distante, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. «Cuando tenía la edad de Isabela, mi papá nos abandonó», confesó con una voz suave, cargada de una tristeza profunda. «Mi mamá trabajaba tanto que casi no la veíamos. Me sentía sola, abandonada, como si no importara. Yo juré desde ese día que ningún niño a mi cuidado se sentiría solo o abandonado, que cada niño que yo cuidara sentiría el amor y la atención que yo no tuve en mi infancia». Sus miradas se encontraron, cargadas de un entendimiento mutuo, una conexión profunda que trascendía las palabras. «Ella te adora», confesó Alejandro, su voz un susurro, revelando la vulnerabilidad de su corazón. «Esta mañana me dijo que eres como la mamá que no recuerda, la única persona que la hace sentir completa desde que Laura se fue». Elena bajó la mirada, visiblemente conmovida, las lágrimas amenazando con desbordar sus ojos. «No debería encariñarme tanto. Esto es temporal como acordamos. No quiero sufrir más de lo necesario. Las cosas pueden cambiar, Elena», sugirió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la audacia de sus palabras, un rayo de esperanza brillando en su mirada. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a la vida de Alejandro, una rutina que antes parecía impensable en su agitada agenda de empresario. Comenzó a programar reuniones más tarde, incluso a cancelarlas si no eran estrictamente necesarias, todo para poder desayunar con Isabela y Elena, compartiendo risas y planes para el día. Elena, por su parte, organizó paseos de fin de semana a parques, museos y lugares poco convencionales, donde cada vez con mayor frecuencia Alejandro se unía a ellos, dejando a un lado sus responsabilidades para sumergirse en la simple alegría de ser padre. Sin darse cuenta, estaban construyendo una vida juntos, ladrillo a ladrillo, un hogar que se erigía sobre cimientos de afecto, confianza y complicidad, un refugio donde el dolor de la pérdida comenzaba a ser reemplazado por la calidez de la compañía, un lugar donde el corazón de Alejandro, antes tan endurecido por la tragedia, comenzaba a abrirse de nuevo, permitiendo que la luz y la esperanza volvieran a iluminar su camino, paso a paso, en un proceso de sanación que lo transformaba por completo, dándole un nuevo sentido a su existencia. El día del cumpleaños de Isabela llegó con una pequeña celebración íntima en la suite, meticulosamente organizada por Elena, con globos, serpentinas y un pastel hecho con sus propias manos. Cuando llegó el momento de soplar las velas, la pequeña Isabela cerró los ojos con fuerza, sus labios murmurando un deseo silencioso. «¿Qué pediste, princesa?», preguntó Alejandro después, con una sonrisa en sus labios. «No puedo decirlo o no se cumple», respondió Isabela con seriedad, sus ojos brillando con picardía. Más tarde, mientras la niña jugaba con sus regalos, Alejandro encontró a Elena contemplando las fotos de la fiesta en su teléfono, una expresión de ternura en su rostro. «Gracias por darle un cumpleaños normal», dijo Alejandro sinceramente,
su voz cargada de una gratitud profunda. Por mucho tiempo, los cumpleaños de Isabela fueron tristes, llenos de ausencia. Tú has cambiado eso. Todos los niños merecen días especiales, señor Vargas, respondió Elena con dulzura, su mirada fija en las fotos, un velo de nostalgia en sus ojos. No solo has sido buena para ella, confesó Alejandro tras un momento de duda. Su voz un susurro, una confesión íntima que revelaba la profundidad de sus sentimientos. Desde que llegaste, esta habitación de hotel se siente como un hogar, completó ella, su voz suave, sus ojos encontrando los de él, una comprensión profunda brillando entre ellos. Alejandro asintió, incapaz de expresar con palabras cómo aquella joven había iluminado espacios de su vida que llevaban años en penumbra, llenándolos de luz y esperanza. Antes de que pudiera decir algo más, Isabela se acercó adormilada, frotándose los ojos. «Elena, ¿me cuentas un cuento para dormir?», murmuró, su voz somnolienta. «Claro, princesa», respondió Elena, tomándola en brazos con naturalidad, su corazón rebosando de ternura. «Te quiero, mami», murmuró Isabela mientras apoyaba su cabecita en el hombro de Elena, un susurro inocente que resonó en la suite como una campanada, dejando a Alejandro y Elena en un silencio profundo. Elena miró a Ricardo, esperando incomodidad o reproche, pero solo encontró una mirada tranquila y una leve sonrisa, una comprensión silenciosa que la conmovió profundamente. «Vamos a dormir, pequeña», dijo finalmente Elena, llevándose a Isabela sin atreverse a comentar lo sucedido, el peso de aquellas palabras resonando en su mente. Esa noche, Alejandro permaneció largo rato contemplando la ciudad desde la terraza de su suite, la brisa nocturna acariciando su rostro. Por primera vez en 2 años, el recuerdo de Laura no trajo solo dolor y desolación, sino también gratitud por el tiempo compartido, por el amor que habían vivido, por la hija que le había dado. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, se preguntó si el corazón podía, después de todo, abrirse a una segunda oportunidad, a un nuevo amor que trajera la luz de vuelta a su vida. El sol de la mañana iluminaba la finca familiar de los Vargas en las afueras de Medellín, sus rayos dorados bañando los jardines. Alejandro observaba desde la terraza cómo Elena e Isabela plantaban flores en el jardín, sus risas llegando hasta él como una melodía olvidada, un sonido que había añorado por tanto tiempo. «Se te ve diferente», comentó Marcos, quien había llegado para discutir los últimos detalles de la expansión del hotel, su voz con un tono de curiosidad apenas disimulada. «Casi feliz, Alejandro. Parece que la soledad te sentó bien, te ha transformado». Alejandro sonrió levemente, sin apartar la mirada del jardín, sus ojos fijos en la imagen de Elena e Isabela. «Tal vez lo estoy», respondió con sinceridad, un brillo de paz en sus ojos. «¿Y tiene algo que ver con la mesera? ¿Convertida en niñera?». El tono de Marcos contenía un deje de desdén apenas disimulado, una crítica velada que no pasó desapercibida para Alejandro. «Su nombre es Elena», corrigió Alejandro con firmeza, su voz denotando un tono de advertencia. «Y sí, ella e Isabela me han recordado que hay vida más allá del trabajo, más allá de los números y los negocios. Me han enseñado que la felicidad no se mide en bienes materiales, sino en momentos compartidos y en afecto». Marcos dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe seco, su rostro reflejando una mezcla de frustración y desaprobación. «Te conozco desde la universidad, Alejandro. Después de Laura, juraste no volver a involucrarte con nadie. Te encerraste en ti mismo. ¿Qué te hace pensar que una mesera sin educación formal, sin experiencia en tu mundo, entiende tu vida o tus complejidades? No hables de lo que no conoces, Marcos. No tienes idea de la clase de persona que es Elena». La voz de Alejandro se endureció, sus ojos brillando, con una furia contenida. «Elena tiene más inteligencia, calidez y humanidad que muchas de las personas educadas que conozco en este círculo social. Su valor no se mide en títulos, sino en su capacidad de amar y de cuidar. Solo me preocupo por ti, amigo». Levantó las manos Marcos en un gesto conciliador,
su rostro intentando adoptar una expresión de preocupación genuina. No quiero verte cometer errores por soledad, por una simple necesidad de compañía. A veces el corazón nos engaña. Antes de que Alejandro pudiera responder, Isabela irrumpió corriendo a la terraza, su risa resonando en el aire. «Papá, ven a ver las semillas que plantamos. Ya están saliendo las primeras plantitas». Alejandro se levantó inmediatamente, aliviado por la interrupción. «Lo siento, Marcos, el deber me llama», dijo tomando la mano de su hija. «Terminaremos esta conversación otro día. Necesito ir con mi hija». Mientras se alejaba, no vio la mirada calculadora que Marcos dirigió hacia Elena, quien esperaba en el jardín, ajena a la conversación, una mirada que revelaba un plan oculto y una determinación peligrosa. Esa tarde, después de un almuerzo en familia lleno de risas y anécdotas, Isabela se quedó dormida plácidamente viendo una película infantil, acurrucada en el sofá. Alejandro encontró a Elena en la cocina, preparando limonada fresca, su rostro ligeramente tenso, una señal de que algo la preocupaba. «¿Siempre cocinas cuando estás nerviosa?», preguntó, recargándose en el marco de la puerta observándola con atención. Elena dio un pequeño salto, sorprendida por su presencia, una ligera exclamación escapando de sus labios. «¿Tan obvia soy?», preguntó con una sonrisa forzada, intentando disimular su preocupación. Alejandro se acercó más, el suave aroma a limón invadiendo el ambiente. «Después de 2 meses, creo que empiezo a conocerte bastante bien», respondió Alejandro, su voz suave y sincera, una complicidad creciendo entre ellos. «¿Qué te preocupa, Elena? Puedes confiar en mí. Lo que sea, lo resolveremos juntos». Elena dudó un momento antes de responder, sus ojos buscando los de Alejandro, buscando una señal de confianza, una confirmación de que podía abrir su corazón sin temor a ser juzgada. «Mi mamá llamó esta mañana», confesó finalmente, su voz apenas un susurro, cargada de una tristeza profunda. «Los médicos quieren hacer nuevos estudios. Creen que el tratamiento que está recibiendo no está funcionando como esperaban, y eso me aterra. Temo lo peor, Alejandro». Alejandro se acercó más, colocando suavemente una mano sobre su hombro en un gesto de apoyo, su presencia un ancla en medio de la tormenta de sus emociones. «Si necesitas tiempo para acompañarla, o si requieren otro especialista, Elena, no dudes en decirlo. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudar a tu madre. No estás sola en esto». «No es solo eso», interrumpió Elena, sus ojos brillantes conteniendo lágrimas que amenazaban con desbordar. «A veces siento que estoy viviendo una vida prestada. Aquí con ustedes, tengo todo lo que siempre soñé. Seguridad, alegría, una familia que me ha acogido. Pero no es real, Alejandro. No es mi vida. No quiero que esto sea una burbuja que se rompa en cualquier momento. ¿Y si pudiera hacerlo real?». Las palabras escaparon de la boca de Alejandro antes de que pudiera contenerlas. Una declaración impulsiva que revelaba la profundidad de sus sentimientos, una promesa de futuro. Sus miradas se encontraron, cargadas de preguntas no formuladas, de anhelos silenciosos, de un deseo compartido que trascendía las palabras. Alejandro dio un paso más, eliminando la distancia física entre ellos, su corazón latiendo con fuerza. «Elena, comenzó, su voz un susurro cargado de emoción, a punto de confesar lo que su corazón le dictaba. Pero el destino, cruel y caprichoso, intervino una vez más, rompiendo el momento. El teléfono de Elena sonó con insistencia, su vibración resonando en el silencio de la cocina. Al ver la pantalla, su rostro palideció, una expresión de terror apoderándose de ella. «Es el hospital», murmuró antes de contestar, su voz apenas audible, un presentimiento oscuro invadiéndola. Alejandro observó cómo la expresión de Elena se transformaba en pura angustia, mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Cuando terminó la llamada, temblaba visiblemente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Mi mamá sufrió una recaída», dijo con voz quebrada,
el dolor evidente en cada palabra. Necesita una cirugía urgente y no está cubierta por el seguro básico del hotel. No sé qué voy a hacer, Alejandro. No tengo esa cantidad de dinero. La voy a perder. Sin dudarlo, Alejandro tomó sus manos entre las suyas, su mirada llena de determinación. Dime cuánto necesitas, Elena. Lo resolveremos juntos. No te preocupes por el dinero. No es un problema. Lo importante es que tu madre se recupere. Elena retiró sus manos suavemente, recuperando su compostura, su orgullo no permitiéndole aceptar una caridad que la haría sentir dependiente. No puedo aceptar tu dinero, Alejandro. Ya has hecho demasiado por mí y por mi familia. No quiero ser una carga para ti, ni que pienses que estoy contigo por interés. No es caridad, Elena, insistió Alejandro, su voz firme, intentando convencerla de la sinceridad de sus intenciones. Es ayuda, la misma que tú nos has dado a Isabela y a mí. Nos has traído luz y alegría, algo que el dinero no puede comprar. Esto es una inversión en la felicidad de mi hija y en tu paz mental. Te lo ofrezco de corazón, sin ningún tipo de obligación. Precisamente por eso no puedo mezclarlo todo, respondió Elena, su voz cargada de una determinación inquebrantable. Necesito mantener claros los límites, Alejandro. Si acepto tu dinero, ¿qué pensarán los demás? ¿Qué pensará Marcos? No quiero que se malinterpreten mis intenciones. Esa noche, después de acostar a Isabela, quien se durmió plácidamente ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor, Alejandro encontró a Elena contemplando las estrellas desde el porche de la finca, su silueta recortada contra el cielo nocturno. Se sentó junto a ella en silencio, respetando su espacio, sintiendo la pesada carga que ella llevaba sobre sus hombros. «Cuéntame sobre tu pueblo», pidió finalmente Alejandro, su voz suave, queriendo desviar la conversación del tema que la atormentaba. Elena sonrió con nostalgia, una imagen de su hogar flotando en su mente. Es pequeño, junto al mar, con casas de colores brillantes y calles de arena. Todos se conocen y se ayudan mutuamente. Mi mamá vendía pescado en el mercado hasta que enfermó. Era su pasión. Mi hermana Gabriela, que es apenas una adolescente de 18 años, cuida de ella ahora, pero debería estar estudiando, no cargando con responsabilidades de adulto como yo lo hice a su edad. Me duele verla sacrificar su juventud, como tú a su edad, observó Alejandro, la similitud entre sus historias de vida sorprendiéndolo. La diferencia es que yo elegí quedarme, Elena. No tuve otra opción que asumir la responsabilidad de mis hermanos pequeños y de mi madre enferma. No había otra opción para mí. Era mi deber. Elena suspiró, el peso de sus recuerdos cayendo sobre ella. Después que papá se fue, alguien tenía que ser fuerte. Mamá trabajaba tanto que apenas podía mantenerse en pie, y mis hermanos eran pequeños. Dependían completamente de mí. No había otra opción, Alejandro. No podíamos darnos el lujo de la debilidad. Alejandro la observó, admirando su fortaleza, inquebrantable bajo aquella apariencia frágil, una fuerza que la hacía aún más admirable. Nunca te has permitido ser débil, Elena. ¿Nunca has pensado en apoyarte en alguien más? ¿En permitirte ser vulnerable? Elena rió suavemente, una ironía en su voz. El millonario pregunta sobre debilidad. Tú tampoco te permites bajar la guardia, Alejandro. Desde que te conozco, siempre estás controlándolo todo, manteniéndote ocupado para no sentir el dolor, para no confrontar tus propias emociones. Somos más parecidos de lo que crees. Touché, concedió Alejandro, una sonrisa triste en sus labios. Supongo que ambos tenemos miedo a lo mismo, Elena. Miedo a la vulnerabilidad, a la posibilidad de volver a sentir el dolor de la pérdida. ¿Y qué es?, preguntó Elena, girándose para mirarlo directamente, sus ojos fijos en los de él, buscando la verdad en su mirada. A necesitar a alguien tanto que perderlo destruya todo de nuevo, respondió él con una honestidad brutal, la confesión saliendo de lo más profundo de su ser. El silencio que siguió estaba cargado de confesiones no dichas, de un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Lentamente,
Como atraídos por una fuerza invisible, se acercaron el uno al otro, la tensión palpable en el aire, sus corazones latiendo al unísono. Cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, el teléfono de Elena vibró sobre la mesa, una interrupción cruel y caprichosa del destino. «Es Gabriela», murmuró Elena, rompiendo el momento mientras revisaba el mensaje. «Tengo que regresar a Medellín mañana temprano. Mi mamá necesita que firme unos documentos urgentes para el hospital. Parece que su situación empeoró». Alejandro asintió, incapaz de ocultar su decepción, el sueño de aquel beso desvaneciéndose en el aire, reemplazado por la cruda realidad de sus obligaciones. «Regresaremos todos juntos, Elena. No te preocupes, no estás sola». De vuelta en el hotel, Alejandro notó un cambio sutil pero significativo en Elena. Se mostraba más distante, como si hubiera levantado nuevamente sus defensas, una barrera invisible entre ellos. Cuando Alejandro intentaba hablar sobre lo ocurrido en la finca, sobre el momento íntimo que habían compartido, Elena desviaba hábilmente la conversación, cambiando de tema o inventando una excusa para evitar el contacto visual. Aquella actitud lo frustraba y lo confundía, dejándolo con la sensación de que algo importante se le escapaba, que había algo que Elena le ocultaba, algo que la atormentaba y la mantenía alejada. La calidez y la cercanía que habían logrado construir parecía desvanecerse lentamente, reemplazada por una profesionalidad fría y distante que lo sumía en una profunda inquietud. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Alejandro recibió la visita inesperada de Marcos. «Tenemos que hablar de la señorita Castillo», anunció sin preámbulos, su voz grave y cargada de una urgencia inusual. «Si vienes a criticarla nuevamente, Marcos, te pido que te retires. No quiero escuchar tus comentarios despectivos sobre Elena», interrumpió Alejandro. Su voz firme, la advertencia clara en sus palabras. «Vengo a advertirte, Alejandro», interrumpió Marcos, colocando una carpeta sobre el escritorio con un golpe seco, un sonido que resonó en el silencio de la oficina. «Hice algunas averiguaciones sobre Elena. Su madre realmente está enferma, sí, pero los gastos médicos son mucho mayores de lo que una simple mesera podría pagar, incluso con el sueldo generoso que le estás dando. Hay algo sospechoso en todo esto, algo que no encaja». Alejandro frunció el ceño, una mezcla de sorpresa e irritación en su rostro. «¿La investigaste? ¿Con qué derecho te atreves a hacer algo así? ¿Quién te crees que eres para entrometerte en mi vida y en la de Elena?» «Con el derecho que me da 20 años de amistad, Alejandro», respondió Marcos con firmeza, su mirada desafiante. «Alguien tiene que protegerte, incluso de ti mismo, de tus propias debilidades y de las personas que podrían aprovecharse de ti». Alejandro abrió la carpeta, sus manos temblorosas, y encontró facturas médicas por sumas astronómicas, reportes de tratamientos costosos y una montaña de documentos que confirmaban la gravedad de la situación de la madre de Elena. «¿Qué sugieres, Marcos? ¿Que está conmigo por dinero? ¿Que Elena es una interesada que se aprovecha de mi posición?» La idea le resultaba absurda, insultante, una bofetada a la confianza que había depositado en ella. «Solo digo que es de demasiada coincidencia», insistió Marcos, su voz monótona, su mirada fría y calculadora. «Una joven atractiva, con necesidades económicas urgentes, de repente se gana el corazón del dueño del hotel y de su hija. Es el plan perfecto, Alejandro. No seas ingenuo». Alejandro cerró la carpeta de golpe, un ruido seco resonando en la oficina, su rostro una máscara de furia contenida. «Conozco a Elena, Marcos. Ella no es así. Su nobleza y su generosidad son incuestionables. Su corazón es puro. De verdad la amé». «¿Conoces a Alejandro?», preguntó Marcos con una sonrisa cínica, una burla en sus palabras. «¿O ves lo que quieres ver? Porque te recuerda la familia que perdiste, porque llena el vacío que Laura dejó en tu vida. A veces la soledad nos hace vulnerables, nos ciega ante la realidad». Esas palabras se clavaron como dardos en Alejandro, sembrando la primera semilla de duda en su mente.
una semilla venenosa que comenzaba a germinar en la oscuridad de sus pensamientos. La gala anual del hotel es en 2 semanas, continuó Marcos, su voz ahora más tranquila, casi un susurro. Observa cómo actúa Elena en ese ambiente, cómo se relaciona con los demás. A veces necesitamos distancia para ver claramente, para distinguir la verdad de la ilusión. La alta sociedad puede ser un espejo cruel, Alejandro, y revelarte la verdadera naturaleza de las personas. Verás que ella no encaja en tu mundo. Cuando Marcos se marchó, Alejandro permaneció inmóvil, contemplando la carpeta cerrada sobre su escritorio. La sombra de la duda, una vez plantada, comenzaba lentamente a extender sus raíces, oscureciendo su juicio y llenándolo de una incertidumbre dolorosa. El peso de las palabras de Marcos, su cinismo y su pragmatismo, se aferraba a su mente como una pesadilla, empañando la imagen de Elena que tanto había llegado a admirar y amar. Elena caminaba nerviosamente por el pasillo del hospital, sus pasos resonando en el silencio opresivo del lugar. Las palabras del doctor resonaban en su mente como un eco, constante, una sentencia cruel que la atormentaba. La operación es urgente, señorita Castillo. Sin ella su madre podría no sobrevivir el mes. Cada día que pasa el riesgo aumenta exponencialmente. Con manos temblorosas, revisó nuevamente la cotización. El número impreso en el papel, una cifra astronómica que la dejaba sin aliento. 75 millones de pesos. Una suma imposible para ella, incluso con su nuevo salario. La desesperación la invadió, un frío gélido recorriendo su cuerpo, el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros como una losa. Señorita Castillo. La voz de Marcos Durán la sobresaltó, arrancándola de sus pensamientos. Qué casualidad encontrarla aquí, en medio de este lugar tan poco glamuroso. Elena cerró rápidamente la carpeta con los documentos médicos, intentando ocultar su angustia. Señor Durán, yo no esperaba encontrarlo aquí, balbuceó Elena, intentando recuperar la compostura, su rostro palideciendo ligeramente. Por favor, llámame Marcos. Interrumpió él con una sonrisa calculada, una expresión que no llegaba a sus ojos. Después de todo, prácticamente eres de la familia ahora, ¿no? Dada tu cercanía con Alejandro y su hija, sería lo más apropiado, ¿no crees? Algo en su tono hizo que Elena se tensara, una señal de advertencia que la puso en alerta. Estoy trabajando para el señor Vargas, Marcos, si es lo que insinúa. Mi relación con él es estrictamente profesional. No hay nada más allá de eso. Ambos sabemos que es más que trabajo, Elena. No finjas que no lo sabes. Marcos señaló un banco cercano. ¿Podemos hablar un momento? Tengo una propuesta que podría interesarte y mucho. Reluctante, Elena se sentó junto a él, su corazón latiendo con fuerza, un presentimiento oscuro apoderándose de ella. Tu madre necesita una cirugía costosa, ¿verdad? Preguntó directamente, su voz sin rodeos, una confirmación de que sus espaldas estaban descubiertas. Elena lo miró sorprendida, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo lo sabe? ¿Me estuvo investigando? Tengo contactos en este hospital, respondió vagamente, una sonrisa enigmática en sus labios. Y quiero ayudarte, Elena. Quiero ofrecerte una solución a tus problemas. ¿Ayudarme? ¿Por qué haría eso? ¿Qué gana usted con esto, Marcos? No soy ingenua, preguntó Elena con desconfianza, su voz teñida de escepticismo, sintiendo que había una trampa oculta detrás de aquella aparente generosidad. Digamos que me preocupo por Alejandro y por Isabela, explicó Marcos, mientras sacaba su chequera con una calma perturbadora. Son como mi familia. Mi prioridad es su bienestar y el futuro del hotel, y no quiero que nada interfiera en su camino. No entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con mi madre?, preguntó Elena, aún más confundida, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más oscura y manipuladora. Te ofrezco un préstamo por 80 millones de pesos, explicó Marcos, escribiendo el monto en el cheque con una caligrafía impecable. Cubre la cirugía y todos los gastos de recuperación de tu madre sin intereses.
Un favor de amigo, por así decirlo. Sin letra pequeña, sin ataduras. Elena lo miró con incredulidad, sus ojos bien abiertos, una mezcla de esperanza y desconfianza en su mirada. Era una suma inmensa, una solución a todos sus problemas, pero algo en el tono de Marcos, en la frialdad de sus ojos, la hizo dudar. ¿Cuál es la trampa, Marcos? ¿Qué me estás pidiendo a cambio de esta generosidad? Preguntó Elena directamente, su voz un poco más firme. Inteligente, concedió Marcos, una sonrisa sarcástica en sus labios. Solo pido una condición. Después de la gala anual del hotel, renuncias a tu puesto de niñera y te alejas de los Vargas permanentemente. Desapareces de sus vidas, sin contacto, sin despedidas. Es la única forma de asegurar el futuro de Alejandro y de Isabela. La indignación encendió el rostro de Elena, una furia contenida burbujeando en su interior. ¿Cree que puede comprarme, Marcos? ¿Alejarme de Isabela como si fuera un objeto, un simple capricho de su jefe? Ella es solo una niña, no tiene culpa de esto. Creo que eres una joven sensata que entiende su posición en el mundo, Elena, respondió Marcos con frialdad, su voz carente de cualquier emoción. ¿Realmente crees que perteneces al mundo de Alejandro? ¿Crees que un hombre como él, educado en Europa, dueño de una cadena internacional de hoteles, considera seriamente un futuro con una mesera de pueblo? Lo que hay entre ustedes es gratitud y soledad. Elena, nada más. Él perdió a su esposa, tú cuidas bien de su hija. Es natural que confunda sus sentimientos, pero cuando pase la novedad, ¿qué quedará? Solo la cruda realidad de sus diferencias. Cada palabra de Marcos era una puñalada para Elena, peor aún, porque eran los mismos temores que la atormentaban en la soledad de su corazón, dudas que la hacían sentir indigna de un amor tan grande. Elena se levantó, intentando mantener la compostura. Su cuerpo temblaba ligeramente. No necesito su dinero, Marcos. No aceptaré este trato. Mi dignidad vale más que cualquier cantidad de dinero que usted pueda ofrecerme. Y tu madre no necesita esa cirugía, Elena. Contraatacó Marcos con crueldad, su voz fría y calculadora. Sé realista. No conseguirás esa cantidad a tiempo. Cada día que pasa, el estado de tu madre empeora, y con ello, sus posibilidades de recuperación disminuyen. ¿Estás dispuesta a arriesgar la vida de tu madre por orgullo? Piensa en ella, Elena. Piensa en Gabriela. ¿Estás dispuesta a dejarla sin nada? Elena se quedó inmóvil, atrapada entre su orgullo y la desesperación. El dilema moral la consumía. Piénsalo, continuó Marcos, extendiendo una tarjeta con su número. Mi oferta sigue en pie hasta mañana. Después será demasiado tarde. No hay segundas oportunidades en este tipo de situaciones. Es tu última chance. Esa noche, en la suite del hotel, Elena contemplaba a Isabela dormir plácidamente, ajena al tormento que la consumía, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. El teléfono en su mano mostraba un mensaje de Gabriela. Mamá está peor, Elena. Los médicos dicen que no podemos esperar más. Necesitamos una decisión ya. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Alejandro. ¿Podemos hablar, Elena?, preguntó en voz baja para no despertar a Isabela. Elena asintió secándose discretamente las lágrimas antes de seguirlo hasta la sala de la suite, su corazón latiendo con fuerza. Te noté distante estos días, comenzó Alejandro, su voz suave, una preocupación genuina en su mirada. Desde que volvimos de la finca, algo cambió en ti. Parece que te estás alejando de mí, de Isabela. ¿Pasó algo que debas saber? Elena evitó su mirada, incapaz de mentirle directamente. Solo estoy preocupada por mi mamá, Alejandro, respondió con una verdad parcial, su voz apenas un susurro. Sabes que puedo ayudarte con los gastos médicos, Elena, insistió Alejandro, acercándose a ella, su presencia un refugio en medio de mil insetosmentos. La tormenta. No entiendo por qué te niegas. No quiero verte sufrir por esto. Porque no quiero deberle nada a nadie, respondió Elena con más dureza de la que pretendía. Sus palabras un escudo para protegerse. No quiero que después piensen que me acerqué a ti por interés.
que me aproveché de tu generosidad y de tu posición. No quiero ser la mujer que se casa con el millonario por su dinero. Alejandro retrocedió sorprendido por su tono, una punzada de dolor en su pecho. Piensan quién piensa. Eso, Elena. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Elena se mordió el labio dándose cuenta de su error. Nadie. Yo... Lo siento, Alejandro. Estoy agotada. La situación de mi madre me tiene al borde de la desesperación. No estoy pensando con claridad. Perdóname. Alejandro la observó con intensidad, como intentando descifrar algo oculto en sus palabras, una verdad que ella se negaba a revelar. ¿Hay algo que no me estás diciendo, Elena? Siento que me ocultas algo importante, algo que te está atormentando. No, mintió Elena, odiándose por hacerlo, la mentira quemándole en la garganta. Es solo el cansancio y la preocupación. Nada más. No te hagas ideas, Alejandro. La gala anual es este sábado, comentó Alejandro, cambiando aparentemente de tema. Su voz más tranquila, pero su mirada aún cargada de duda. Me gustaría que me acompañaras, como mi pareja, como la mujer que ha cambiado mi vida y la de mi hija. ¿Como la niñera de Isabela?, preguntó Elena confundida, una mezcla de sorpresa e incredulidad en su voz. Como mi invitada, corrigió Alejandro tomando su mano con firmeza. Quiero que todos conozcan a la mujer que trajo luz nuevamente a nuestra vida, la mujer que me ha devuelto la esperanza y la alegría. Quiero que todos sepan que no eres solo una empleada, sino alguien especial para mí y para Isabela. El corazón de Elena se encogió, precisamente lo que Marcos había previsto. Alejandro presentándola oficialmente justo antes de que ella debiera desaparecer. No pertenezco a ese mundo, Alejandro. No encajo en ese ambiente de lujo y superficialidad. No tengo el mismo nivel social, la misma educación. Sería un desastre, una vergüenza para ti, objetó Elena, su voz llena de inseguridad, el peso de las palabras de Marcos resonando en su mente. Perteneces a mi mundo, Elena, insistió él, su mirada firme, un brillo de determinación en sus ojos. Y ya es hora de que todos lo sepan, que el mundo entero sepa lo que siento por ti, lo que representas para mí y para Isabela. No me importa lo que digan los demás, lo único que importa es lo que sentimos nosotros. Tras la conversación, Elena no pudo dormir. A las 4 de la madrugada, tomó una decisión desgarradora, una que la partió en 1000 pedazos, pero que consideraba necesaria para el bienestar de su madre. Con manos temblorosas, marcó el número de Marcos. «Acepto tu trato», dijo sin saludar, su voz apenas un susurro, pero con una condición. «Estaré con Isabela hasta después de la gala. Quiero despedirme adecuadamente de ella, sin que sospeche nada. Es lo mínimo que le debo». «Haces lo correcto, Elena», respondió Marcos con una satisfacción apenas disimulada, el triunfo en su voz. «Te espero en mi oficina a las 8 para firmar el acuerdo y entregarte el cheque. No hay vuelta atrás una vez que se haga. Todo quedará en el pasado». Cuando colgó, Elena se permitió llorar en silencio, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, abrazándose a sí misma, un consuelo en medio de la tormenta que la consumía. Por primera vez en su vida, había elegido a su familia sobre su corazón, un sacrificio doloroso que la marcaba para siempre, una decisión que la atormentaría por mucho tiempo, pero que consideraba necesaria para el bienestar de su madre. La traición a sus propios sentimientos, el peso de aquella mentira, la carcomía por dentro, dejándola vacía y sin esperanza, un alma en pena que vagaba en la oscuridad. El día de la gala, Elena firmó un documento, sus manos temblorosas, prometiendo alejarse de los Vargas a cambio del dinero para la operación de su madre. Cada firma era como un cuchillo en su alma, un acto de autotraición que la consumía por dentro. «Un placer hacer negocios contigo», sonrió Marcos, entregándole el cheque, una expresión de triunfo en su rostro. «Sabía que eras una chica sensata, Elena, que tomarías la decisión correcta para tu familia y para ti misma». Elena guardó el cheque sin mirarlo, el papel quemándole las manos.
Esto no tiene nada de sensato, Marcos, respondió con frialdad, su voz cargada de desprecio. Es un acto de desesperación, y usted lo sabe. Me está obligando a renunciar a la única felicidad que he conocido en mucho tiempo. Llámalo como quieras, Elena, respondió Marcos, encogiéndose de hombros. Pero en unos meses, cuando tu madre esté recuperada y tú tengas una nueva vida, entenderás que hice un favor a todos. A veces la realidad es dura, pero necesaria. Al salir de la oficina, Elena se encontró inesperadamente con Alejandro en el pasillo. Su rostro reflejaba confusión y algo más oscuro. Sospecha. ¿Qué hacías en la oficina de Marcos?, preguntó directamente, su voz un poco más fría de lo habitual. Yo necesitaba preguntarle algo sobre el protocolo de la gala, improvisó Elena, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una excusa creíble. Sobre cómo debo comportarme, los invitados, ese tipo de cosas. Alejandro la estudió por un momento, sus ojos reflejando una duda creciente. Es curioso. Marcos me mostró ayer las facturas médicas de tu madre, Elena. Cantidades enormes. ¿Podrías explicarme por qué? El corazón de Elena se aceleró, el pánico invadiéndola. Te investigó. ¿Por qué hizo algo así? No tenía ningún derecho, preguntó indignada, su voz elevándose un poco. Dice que se preocupa por nosotros, respondió Alejandro con tono neutro, su mirada fija en ella, buscando la verdad en sus ojos. Hay algo que deberías saber, Elena, algo que me estás ocultando. La tentación de confesarlo todo fue inmensa, de liberarse del peso de la mentira, pero el recuerdo del acuerdo recién firmado la detuvo, la ató a su promesa. Solo que esta noche será especial, Alejandro, respondió forzando una sonrisa, el dolor en su corazón evidente en sus ojos. Y que Isabela y yo te esperamos para almorzar. No te preocupes por nada. Esa noche, el salón principal del Hotel Mirador de los Andes resplandecía con un lujo deslumbrante. La élite empresarial de Medellín se reunía para la gala anual, un evento que se había convertido en una tradición bajo la dirección de Alejandro. Elena, vistiendo un sencillo pero elegante vestido negro prestado por la jefa de recepción, observaba todo desde un rincón, un nudo en el estómago. Esta sería su primera y última gala, su despedida silenciosa de un mundo al que nunca creyó pertenecer. Mañana, desaparecería de la vida de los Vargas para siempre, dejando atrás una parte de su corazón, un sacrificio necesario para proteger a su madre. Estás hermosa. La voz de Alejandro la sobresaltó, su mirada llena de admiración. Gracias, respondió nerviosamente, sus mejillas sonrojándose. Tú también te ves muy bien, Alejandro. Un verdadero anfitrión. Alejandro la tomó del brazo suavemente, su toque enviando una corriente eléctrica por su cuerpo. Ven, quiero presentarte a algunas personas. Quiero que todos te conozcan, Elena. Durante la siguiente hora, Elena fue presentada como una amiga especial a socios, empresarios y amigos de Alejandro, un título que la hacía sentir incómoda y falsa. La incomodidad inicial se disipó gradualmente mientras descubría que podía mantener conversaciones interesantes con personas que en otras circunstancias jamás habría conocido, personas que la trataban con respeto y admiración. Todo cambió cuando Marcos se acercó con una copa de champán, una sonrisa sarcástica en sus labios. Alejandro, los Nakamura preguntan por ti, informó con falsa cordialidad, su mirada fija en Elena, un brillo de malicia en sus ojos. Están considerando la expansión a Tokio, y su presencia es crucial. No puedes perder esta oportunidad. Vuelvo en un momento, prometió Alejandro a Elena antes de alejarse, su rostro una mezcla de frustración y compromiso. Marcos sonrió satisfecho, disfrutando de sus últimas horas como Cenicienta. Disfrutando tus últimas horas como Cenicienta, ¿no, Elena? Próximamente, todo esto será solo un recuerdo, un sueño fugaz. No te hagas ilusiones. No hables conmigo. Marcos, no tienes ningún derecho, respondió Elena entre dientes, su voz cargada de furia.
Solo asegúrate de irte antes de medianoche, continuó Marcos, ignorando su comentario, su voz ahora más baja, un susurro cargado de amenaza. Ah, y Alejandro ya tiene ciertas sospechas sobre tus intenciones. Le mostré algunas pruebas interesantes antes de la gala, algunas que no dejarán lugar a dudas sobre tu verdadera naturaleza. Así que, prepárate para la verdad, Elena. La verdad siempre sale a la luz. Antes de que Elena pudiera responder, Alejandro regresó. Su expresión había cambiado por completo. Estaba serio, distante. Una sombra de duda cruzaba su mirada. Elena, podemos hablar en privado. Su voz era un tono grave que resonó en el bullicio de la fiesta. La condujo hasta su oficina, lejos del ruido y las miradas curiosas. Una vez solos, Alejandro colocó una carpeta sobre el escritorio. Sus manos temblorosas, su voz controlada, pero cargada de una furia contenida. Marcos acaba de entregarme esto, dijo, su mirada fija en Elena. Una acusación silenciosa en sus ojos. Son registros de una transferencia de 80 millones de pesos a tu cuenta, hecha hoy. Una suma considerable, Elena, y muy sospechosa. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, el pánico invadiéndola. Alejandro, puedo explicarlo, balbuceó, las palabras atoradas en su garganta. ¿Explicar qué?, interrumpió él, su voz elevándose, el dolor y la traición evidentes en cada palabra. Que mientras jugabas a la familia feliz conmigo y con mi hija, ¿estabas negociando a nuestras espaldas? ¿Que todo este tiempo fue sobre dinero, Elena? ¿Que te aprovechaste de mi vulnerabilidad y de la inocencia de mi hija? ¡No!, exclamó Elena desesperada, las lágrimas amenazando con desbordar sus ojos. Nunca fue por dinero, Alejandro. Te juro que no. Entonces, ¿qué es esto, Elena? Alejandro señaló los documentos, su voz ahora un susurro cargado de amargura. Un regalo de caridad de mi gerente a mi niñera. No tiene sentido. Es un préstamo para la operación de mi madre, Alejandro, confesó Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, el peso de la verdad liberándola, aunque sabía que la confrontación era inevitable. Ella podría morir sin esa cirugía. Los médicos no le dan mucho tiempo, no tenía otra opción. Te ofrecí ayuda muchas veces, Elena, recordó Alejandro dolido, la voz cargada de reproche. ¿Por qué acudir a Marcos en secreto? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué me ocultaste la verdad? El momento de la verdad había llegado. Elena tomó aire, reuniendo toda su fuerza para enfrentar la dolorosa realidad. Porque él puso una condición que tú nunca pondrías, Alejandro. Una condición que sabía que no podrías aceptar, por mucho que me quisieras. ¿Qué condición? La voz de Alejandro era apenas un susurro, cargada de una ansiedad creciente. Que desaparezca de sus vidas después de la gala, respondió Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, la confesión arrancándole un gemido de dolor. Que nunca vuelva a ver a Isabela, ni a ti, que me aleje para siempre, sin contacto, sin recuerdos, que sea como si nunca hubiera existido en sus vidas. Un silencio sepulcral siguió a su confesión. El aire se volvió pesado, cargado de la cruda realidad. Alejandro la miraba como si fuera una extraña, una impostora, una mujer que había jugado con sus sentimientos y los de su hija. ¿Y aceptaste, Elena? ¿Aceptaste esa condición tan cruel? Mi madre está muriendo, Alejandro, respondió Elena con voz quebrada, el dolor evidente en cada palabra, la justificación de su decisión. ¿Qué otra opción tenía? No podía dejarla morir. No podía sacrificar su vida por mi orgullo o por mis sentimientos. Ella es lo más importante para mí. Alejandro se pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado por la revelación, el peso de la traición y la desesperación de Elena cayendo sobre él. Siempre tuviste la opción de confiar en mí, Elena, de contarme la verdad, de permitirme ayudarte sin condiciones, de permitirme ser parte de tu lucha, no un simple espectador. Marcos me hizo ver que no pertenezco a tu mundo, Alejandro, confesó Elena, su voz suave, pero llena de una profunda resignación. Y quizás tenga razón. Quizás esto solo fue un sueño prestado.
una ilusión que la realidad no puede sostener. Él me hizo entender que nuestras vidas son demasiado diferentes, que nuestras realidades jamás se cruzarían en el mismo camino. Así que todo termina aquí, concluyó Alejandro con amargura, su voz fría y distante. Una sentencia que resonó en el silencio de la oficina. Un contrato cumplido. La niñera se va. El cheque está cobrado. Y nuestra historia se reduce a una transacción fría y calculada. Una farsa. Las palabras golpearon a Elena como bofetadas, cada una más dolorosa que la anterior, destrozando lo poco que quedaba de su corazón. No fue así, Alejandro. No fue así, exclamó Elena desesperada, las lágrimas brotando sin control, su voz quebrada por el dolor. Lo que sentí, lo que siento por Isabela y por ti es real. Es lo más real que he sentido en mucho tiempo. Te juro que mis sentimientos son puros, que no hay interés detrás de ellos. Ya no sé qué es real contigo, Elena, respondió él, dirigiéndose a la puerta, su espalda una pared infranqueable. Recoge tus cosas esta noche. Mañana quiero que te hayas ido. Quiero que desaparezcas de mi vida y de la de mi hija. Cuando Alejandro salió, dejándola sola en la oficina, Elena se derrumbó sobre una silla, sus rodillas cediendo bajo el peso de la desesperación. Todo había terminado. El sueño se había convertido en pesadilla, la esperanza en cenizas. El mundo se desmoronaba a su alrededor, y ella no podía hacer nada para detenerlo. La soledad la envolvió, un manto gélido que la consumía por dentro. Esa noche, mientras Isabela dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor, Elena escribió una carta de despedida, ilustrada con pequeños dibujos de princesas, guerreras y corazones. En ella, explicaba con dulzura que tenía que cuidar de su propia mamá enferma, tal como había cuidado de ella, prometiendo que siempre llevaría a la pequeña princesa guerrera en su corazón, que su amor por ella era eterno. Con el amanecer, Elena abandonó el Hotel Mirador de los Andes, llevando solo lo que había traído meses atrás, una maleta desgastada llena de ropa sencilla y un corazón ahora roto en 1000 pedazos, su alma vacía y sin esperanza. La ciudad, que alguna vez le había parecido un lugar de oportunidades, ahora la despedía con una frialdad desoladora, dejando atrás los sueños y las promesas de un futuro que nunca sería. El verano dio paso al otoño en Medellín. 3 meses habían transcurrido desde la partida de Elena, y el Hotel Mirador de los Andes había vuelto a su eficiencia habitual, aunque sin el alma y la alegría que todos secretamente extrañaban. Alejandro observaba desde la ventana de su oficina cómo caía la lluvia sobre la ciudad. Sobre su escritorio, ignorados, se acumulaban contratos y reportes financieros, un reflejo de su propia desolación. Junto a ellos, un dibujo arrugado de Isabela mostraba 3 figuras tomadas de la mano: papá, yo y Elena. Una imagen que lo atormentaba y lo llenaba de culpa. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Andrea, la nueva niñera, con expresión preocupada. Señor Vargas, lo siento, pero necesito hablar con usted sobre Isabela. Está muy mal. ¿Le pasó algo?, preguntó alarmado, su corazón latiendo con fuerza, un presentimiento oscuro invadiéndolo. Físicamente está bien, señor, pero dudó Andrea, su voz vacilante. Lleva 3 días sin querer hablar con nadie, solo mira por la ventana, abrazando ese unicornio de peluche que le regaló la señorita anterior. No quiere comer, no quiere jugar. Está triste, señor Vargas, muy triste. Alejandro suspiró pesadamente. Era la 4ª niñera en 3 meses. Ninguna lograba conectar con Isabela como Elena lo había hecho. Ninguna lograba sacarla de la tristeza que la embargaba. ¿Dónde está ahora?, preguntó, su voz cargada de preocupación. En la suite, señor. No quiso bajar a desayunar otra vez. Ni siquiera tocó su comida favorita. Alejandro tomó su saco y salió hacia el ascensor, la culpa carcomiéndolo por dentro. En el camino se cruzó con Marcos, quien desde la gala había sido promovido a director de operaciones internacionales, su rostro reflejando una satisfacción evidente. Todo
¿Bien con el nuevo contrato de Tokio?, preguntó Marcos profesionalmente, una sonrisa en sus labios. Se canceló, respondió Alejandro secamente, sin detenerse, su voz gélida. No me interesa expandir más el negocio. Necesito tiempo para mi hija, para recuperarla, para salvar lo poco que queda de nuestra relación. ¿Cómo? ¿Cancelaste el contrato? Trabajamos meses en esa negociación, Alejandro. Fue un esfuerzo enorme, una inversión millonaria, exclamó Marcos, sorprendido por la decisión de Alejandro. Yo trabajé meses, Marcos, corrigió Alejandro, su voz firme, la ira contenida en cada palabra. Y ya no me interesa expandir tanto el negocio. Mi prioridad es mi hija. No el dinero, no el poder. Necesito tiempo para ella, para recuperar el tiempo perdido, para sanar su corazón. El resto no importa. Marcos lo observó con fingida preocupación. Sigues afectado por lo de la mesera, ¿no, Alejandro? Pensé que ya lo había superado. Pensé que habías entendido que ella no era para ti, que era una simple oportunista. Alejandro lo miró fijamente, sin responder, y continuó su camino. Las palabras sobraban entre ellos. Desde hacía tiempo, la amistad se había desvanecido, reemplazada por una amarga distancia y una profunda desconfianza. La lección, aunque dolorosa, estaba siendo aprendida por Alejandro de la manera más difícil. En la suite, Alejandro encontró a Isabela exactamente como Andrea había descrito, sentada junto a la ventana, abrazando el unicornio morado que Elena le había regalado en su cumpleaños, sus ojos perdidos en el vacío. Princesa, la llamó suavemente, arrodillándose a su lado. ¿No tienes hambre? Mamá te hizo tu postre favorito. ¿Quieres un poco? Isabela negó sin mirarlo, sus labios apretados en una línea fina. ¿Quieres contarme qué te pasa?, insistió Alejandro, sentándose junto a ella, su voz llena de ternura. Quiero ver a Elena, respondió finalmente la niña con voz débil, sus ojos llenándose de lágrimas. Ella prometió que siempre estaría conmigo, que nunca me dejaría. ¿Por qué me mintió, papá? El corazón de Alejandro se encogió. Se había concentrado tanto en su propio dolor y traición, que había minimizado el impacto en Isabela, la herida que la partida de Elena había dejado en su pequeño corazón. A veces las personas tienen que irse, Isabela, aunque no quieran, intentó explicar Alejandro, su voz cargada de tristeza, buscando las palabras adecuadas para consolar a su hija. Elena tenía que cuidar de su mamá. ¿Recuerdas su carta? Su mamá estaba muy enferma, y ella era la única que podía ayudarla. Pero yo también la necesito, papá, exclamó Isabela con repentina intensidad, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Era como mi mamá. ¿Por qué todas las mamás se van? ¿Por qué la mía se fue? Y ahora Elena también. ¿Por qué me abandonan todos? Alejandro abrazó a su hija con fuerza, su propio corazón destrozado, incapaz de ofrecerle respuestas que ni él mismo tenía, incapaz de llenar el vacío que la ausencia de Elena había dejado en sus vidas. Esa tarde, Alejandro canceló todas sus reuniones y llevó a Isabela al parque, un intento desesperado por distraerla de su tristeza. Mientras la observaba jugar, sin el entusiasmo de antes, tomó una decisión que había postergado, una que lo llevaría de vuelta al pasado para buscar un futuro. Era hora de visitar la tumba de Laura. El cementerio estaba tranquilo bajo la suave llovizna, un manto gris cubriendo el paisaje, un reflejo de su propio estado de ánimo. Alejandro e Isabela caminaron en silencio hasta llegar a la lápida de mármol blanco, adornada con flores frescas. «Hola, amor», murmuró Alejandro, colocando un ramo de lirios blancos sobre la tumba, un gesto de arrepentimiento y nostalgia. «Perdón por no venir antes. Me he descuidado mucho, Laura. Perdóname por haberte fallado». Isabela dejó una pequeña piedra pintada sobre la tumba, como Elena le había enseñado que hacían en su pueblo para recordar a los seres queridos, un símbolo de amor y memoria. «Mami está en el cielo, ¿verdad?», preguntó Isabela, su voz suave y melancólica. «Sí, princesa, y nos cuida desde allá arriba, siempre».
respondió Alejandro con un nudo en la garganta, sus ojos empañados por las lágrimas. Entonces, ¿por qué no puede mandar a Elena de regreso con nosotros? La necesito, papá. Por favor. La lógica infantil golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada. No tenía respuesta para eso. Lo único que sabía era que desde la partida de Elena, su vida y la de Isabela habían retrocedido a los días oscuros tras la muerte de Laura, un ciclo de dolor que se repetía sin cesar. Al día siguiente, Alejandro tenía programada una visita al Hospital San Rafael para la donación anual del hotel, un compromiso que antes delegaba en Marcos. Pero esta vez, decidió asistir personalmente, necesitando distraerse de sus pensamientos, buscando una forma de redimirse, de hacer algo bueno por alguien más. Mientras recorría las instalaciones junto al director médico, algo inesperado ocurrió. Al pasar frente a una habitación, escuchó una voz familiar que lo hizo detenerse en seco. «Y le estoy tan agradecida, doctor. Siempre le diré a mi hija que usted y el señor Vargas salvaron mi vida. Gracias a ustedes, puedo seguir con mi familia». Alejandro se asomó discretamente. Una mujer mayor de unos 55 años, con rasgos sorprendentemente similares a los de Elena, conversaba animadamente con un médico. «¿Conoce a la paciente?», preguntó el director al notar su interés. «No estoy seguro», respondió Alejandro confundido. «¿Quién es ella?». «Ana Castillo», respondió el director, su voz llena de orgullo. «Un caso milagroso. Llegó con un cáncer avanzado que requería una cirugía especializada y muy costosa. Su hija, Elena, consiguió el dinero justo a tiempo. Es una luchadora, señor Vargas, una mujer admirable». El apellido confirmó las sospechas de Alejandro. El corazón le dio un vuelco. «¿Puedo hablar con ella un momento?», preguntó Alejandro, su voz cargada de una urgencia que no podía disimular. «Por supuesto», respondió el director, una sonrisa en sus labios. «Es una de las beneficiarias del programa de tratamientos avanzados que su hotel ayuda a financiar. Es un milagro que esté aquí, señor Vargas. Un verdadero milagro». Alejandro entró solo a la habitación, su corazón latiendo con fuerza. La mujer lo miró con curiosidad. «Buenas tardes», saludó Alejandro. «Soy Alejandro Vargas». Los ojos de Ana se iluminaron. «Señor Vargas, qué honor. Mi Elena me ha hablado tanto de usted y de la pequeña Isabela. Gracias por el préstamo que salvó mi vida. Sin usted yo no estaría aquí. Le debo mi vida, señor Vargas. Y mi hija también». Alejandro se quedó inmóvil, procesando sus palabras. «¿Préstamo? No entiendo. ¿De qué préstamo me habla?» «El dinero para mi operación», explicó Ana con naturalidad, su voz llena de gratitud. «Elena me dijo que usted le adelantó su salario de todo un año para pagar la cirugía. Estamos eternamente agradecidas, señor Vargas. Es usted un ángel, un hombre noble y generoso». La revelación cayó sobre Alejandro como un rayo. Elena había mentido a su propia madre para proteger su orgullo, para protegerlo a él de la verdad, para evitar que pensara mal de ella. Una oleada de arrepentimiento y culpa lo invadió, la magnitud de su error golpeándolo con fuerza. «¿Sabe dónde puedo encontrar a su hija?», preguntó con urgencia, su voz un susurro. «Volvió a nuestro pueblo por un tiempo», respondió Ana. «Pero ahora está en Bogotá. Consiguió trabajo en un pequeño restaurante familiar llamado La Cocina de Alma. Es su sueño, señor Vargas. Siempre quiso trabajar en un lugar así. Le enviaré la dirección por mensaje. Tengo su número, ¿verdad?». Alejandro asintió, aunque no era cierto. Necesitaba esa dirección desesperadamente. Necesitaba encontrar a Elena. Necesitaba pedirle perdón. Al salir del hospital, Alejandro llamó inmediatamente a su chofer para que lo llevara de regreso al hotel. Su mente trabajaba frenéticamente, conectando piezas de un rompecabezas que ahora veía con claridad. La manipulación de Marcos, la nobleza de Elena, la inocencia de su hija. Todo encajaba. En su oficina, encontró a Marcos revisando documentos en su escritorio sin permiso, su rostro reflejando una satisfacción evidente. «¿Qué crees que estás haciendo, Marcos?», preguntó fríamente desde la puerta, su voz gélida.
cargada de una furia contenida. Marcos se sobresaltó visiblemente. Solo adelantaba trabajo para la reunión de mañana. Alejandro, respondió con fingida inocencia. No sabía que regresarías tan pronto. Acabo de hablar con la madre de Elena, anunció Alejandro, observando atentamente la reacción de Marcos. El rostro del gerente palideció momentáneamente antes de recuperar la compostura. ¿Y eso qué importa ahora, Alejandro? La mesera se fue hace meses. Olvídala. Es lo mejor para ti y para Isabela. La mesera le dijo a su madre que yo le presté el dinero para su operación, continuó Alejandro, acercándose lentamente a Marcos, su voz un susurro cargado de amenaza. Curioso, considerando que, según tú, ella aceptó alejarse de nosotros a cambio de tu generoso cheque. ¿Podrías explicarme esa discrepancia, Marcos? ¿Podrías explicarme por qué Elena le mintió a su propia madre para protegerme? Marcos se levantó, su expresión transformándose en desafío, su arrogancia a flor de piel. Hice lo que tenía que hacer para proteger tus intereses, Alejandro. Estaba cegado por lo que sea que sentías por ella. No iba a permitir que una oportunista sin educación lo arruinara todo. La vi como una amenaza para tu imperio, para tu legado, mis intereses, repitió Alejandro con incredulidad, una sonrisa amarga en sus labios. ¿O los tuyos, Marcos? ¿Acaso no son lo mismo para ti? Son lo mismo, Alejandro, respondió Marcos con convicción. Desde la universidad hemos trabajado para construir este imperio, y no iba a permitir que una simple mesera sin experiencia, sin un estatus social, lo destruyera todo. Te protegí de ti mismo, de tus propias debilidades. Alejandro rió amargamente. ¿Imperio? ¿Es eso lo que ves? Yo veo un hotel vacío donde mi hija es infeliz, y yo me ahogo en trabajo para no pensar, para no sentir. Un hotel sin alma, sin vida, sin propósito. Melodrama, desestimó Marcos, su voz despectiva. Siempre fuiste demasiado sentimental para los negocios, Alejandro. Por eso necesitas a alguien como yo, alguien que tome las decisiones difíciles, las que tú no eres capaz de tomar. Alguien que te proteja de tus propias emociones. Cómo manipular a una mujer desesperada, completó Alejandro, su voz cargada de furia contenida. Cómo mentirme a mí, tu supuesto amigo. Cómo destruir la felicidad de mi hija por tu propio beneficio. No tienes idea de lo que hiciste, Marcos. No tienes idea del dolor que causaste. Marcos se cruzó de brazos desafiante. Admítelo, Alejandro. En el fondo sabías que ella no pertenecía a tu mundo. Solo te ahorré el drama de descubrirlo con el tiempo, la vergüenza de un romance fugaz que terminaría en desastre. Te hice un favor. Alejandro se acercó hasta quedar frente a frente con él, sus ojos brillando con una furia fría. El único que ya no pertenece a mi mundo eres tú, declaró con firmeza, su voz resonando en la oficina. Quiero tu renuncia sobre mi escritorio mañana a primera hora, y quiero que desaparezcas de mi vida para siempre. No quiero volver a verte, Marcos. Nunca más. No puedes hablar en serio, Alejandro. Marcos palideció, la sorpresa y el miedo apoderándose de su rostro. 20 años de amistad y negocios juntos. Todo por una mesera. Terminaron en el momento en que decidiste que podías manejar mi vida y mis sentimientos, Marcos. En el momento en que decidiste jugar con la felicidad de mi hija. En el momento en que traicionaste mi confianza, sentenció Alejandro, su voz un trueno. Mañana tu renuncia o prefieres que hagamos público el verdadero motivo de tu despido. El escándalo te destruiría, Marcos. No te arriesgues. Marcos recogió sus cosas en silencio y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Te arrepentirás de esto, Alejandro. Esa mujer no traerá nada bueno a tu vida. Solo problemas, te lo juro. Cuando se quedó solo, Alejandro se sentó pesadamente en su sillón, la cabeza entre las manos, el peso de la confrontación cayendo sobre él. Revisó nuevamente la carpeta que Marcos le había entregado la noche de la gala. Ahora veía claramente las inconsistencias, la manipulación en cada documento presentado, la forma en que Marcos había torcido la verdad para sus propios fines. Tomó su teléfono y marcó un número. Gabriela, dijo.
su voz un poco ronca. Soy Alejandro Vargas, el ex jefe de tu hermana. Necesito hablar con ella urgentemente. Es sobre tu madre y sobre ella. Necesito pedirle perdón. La joven al otro lado de la línea guardó silencio un momento, la desconfianza evidente en su voz. Mi hermana sufrió mucho por usted y por Isabela, respondió. Finalmente su voz fría. ¿Por qué debería ayudarlo? ¿Por qué debería confiar en usted después de todo lo que pasó? Porque cometí un error terrible, Gabriela, admitió Alejandro con sinceridad, su voz cargada de arrepentimiento. Y necesito corregirlo si aún es posible. Necesito encontrar a Elena. Necesito pedirle perdón. Necesito explicarle lo que realmente pasó. Ella es una mujer buena, noble, y yo fui un idiota al dudar de ella. Otro silencio, más largo esta vez. Está en Bogotá, respondió finalmente Gabriela, su voz un poco más suave, una luz de esperanza asomando en ella. Trabaja en un restaurante familiar llamado La Cocina de Alma, en el barrio Usaquén. Comienza un proyecto social con niños allí, algo que siempre quiso hacer. Es su sueño, señor Vargas, su verdadera pasión. Gracias, Gabriela. Realmente gracias. La gratitud de Alejandro era genuina, una punzada de esperanza encendiéndose en su corazón. No lo hago por usted, aclaró Gabriela, su voz volviendo a su tono original. Lo hago por ella. Nunca la había visto tan feliz como cuando les hablaba de ustedes en sus cartas, señor Vargas, y nunca tan triste como cuando tuvo que irse. La vi sufrir, y no quiero que eso se repita. Cuando la llamada terminó, Alejandro miró por la ventana de su oficina. El sol comenzaba a ponerse sobre Medellín, bañando la ciudad con un resplandor dorado. Tomó una decisión. Andrea, llamó a su asistente por el intercomunicador, su voz llena de determinación. Reserva 2 pasajes a Bogotá para mañana temprano, para Isabela y para mí, y cancela todas mis reuniones por tiempo indefinido. No quiero que nadie me moleste. ¿Cuántos días debo reservar el hotel, señor?, preguntó Andrea. Alejandro sonrió levemente, el primer atisbo de esperanza en meses. No estoy seguro, Andrea. Podría ser 1 o podría ser para siempre. El vuelo a Bogotá fue breve, pero para Alejandro cada minuto parecía eterno, la ansiedad y la esperanza mezclándose en su corazón. Isabela, sentada, junto a la ventanilla, observaba las nubes con renovada emoción desde que supo el motivo del viaje. «Elena se pondrá feliz de vernos, ¿verdad, papá?», preguntó por quinta vez, su voz llena de expectación. «Eso espero, princesa», respondió Alejandro, ocultando su propia incertidumbre, la preocupación de no saber cómo reaccionaría Elena. Cuando el taxi los dejó frente a La Cocina de Alma, Alejandro se detuvo un momento para observar el lugar. Era un restaurante pequeño pero acogedor, con mesas de madera en la acera y plantas colgantes decorando la entrada. Un contraste total con el lujo de sus hoteles. Nada parecido a su lujoso imperio, pero lleno de una calidez que lo atraía. «Vamos, papá». Isabela tiraba impaciente de su mano, su voz llena de entusiasmo. Al entrar, fueron recibidos por el aroma de especias y el bullicio alegre de varios niños reunidos alrededor de una mesa grande al fondo del local. Alejandro contuvo la respiración cuando la vio. Elena, con un delantal colorido y el cabello recogido en una coleta simple, enseñaba a un grupo de unos 10 niños a amasar pan, sus manos moviéndose con la misma gracia y delicadeza que Alejandro recordaba. Su voz, dulce y paciente, explicaba cada paso con una ternura que conmovió a Alejandro hasta lo más profundo de su ser. «Elena, Elena». Fue Isabela quien rompió el momento, soltándose de su mano para correr hacia ella, su voz un grito de alegría. Elena levantó la mirada, su cuerpo congelándose al instante. La sorpresa dio paso a una emoción indescifrable, una mezcla de alegría, incredulidad y miedo, mientras Isabela se lanzaba a sus brazos, aferrándose a ella con la fuerza de una lapa. «¡Princesa!», exclamó, agachándose para recibirla en un abrazo, las lágrimas brotando sin control de sus ojos. «¿Qué haces aquí?
cómo me encontraste. Te buscamos, respondió Isabela con simpleza, su voz llena de inocencia. Papá dijo que teníamos que encontrarte. No aguantábamos más sin ti. Elena alzó la vista entonces, encontrándose con Alejandro, quien permanecía a unos metros de distancia. Su rostro una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Su rostro se tensó visiblemente, una máscara de compostura profesional que Alejandro nunca le había visto. «Niños, hagamos una pausa», anunció a su grupo. «Ana, puedes vigilar que nadie toque la masa mientras regreso». Una mujer mayor asintió, observando con curiosidad a los recién llegados. Elena se limpió las manos en el delantal y caminó hacia ellos, su rostro una máscara de compostura profesional que Alejandro nunca le había visto. «Señor Vargas, qué sorpresa. ¿Puedo ayudarlo en algo?». Su tono era educado pero distante, un muro invisible entre ellos. «Necesitamos hablar, Elena», respondió Alejandro, intentando no mostrar cuánto le afectaba a ese trato formal. «Por favor, no habríamos venido hasta aquí si no fuera importante. Necesito explicarte lo que pasó, lo que Marcos hizo. Necesito que sepas la verdad. Estoy trabajando ahora», objetó Elena, su voz firme, intentando mantener la distancia. «Por favor», insistió él, su voz un ruego. «No podemos esperar. Es urgente, Elena. Es sobre nosotros, sobre Isabela». Algo en su tono debió convencerla porque finalmente asintió. «Ana, ¿puedes encargarte del grupo un momento?», pidió a su compañera. «Tengo que atender un asunto importante». Los condujo a una pequeña sala en la parte trasera del restaurante. Isabela inmediatamente comenzó a relatarle todo lo ocurrido en los últimos 3 meses. Sus nuevas clases de ballet, el unicornio que dormía con ella todas las noches, cómo había aprendido a escribir su nombre. Elena escuchaba con atención, su expresión suavizándose, una ternura infinita en su mirada. «¿Por qué no vas con Ana a probar las galletas que acaban de salir del horno?», sugirió finalmente Alejandro. «Necesito hablar con Elena a solas. Es un asunto de adultos». Cuando la niña salió, un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de verdades no dichas y de emociones contenidas. «Te ves bien», dijo finalmente Alejandro, su voz un susurro. «Gracias», respondió secamente Elena, sin mirarlo directamente. «¿Qué haces aquí, Alejandro? ¿Qué quieres de mí?». «La verdad», respondió él directamente, su voz firme, su mirada fija en la de ella. «Hablé con tu madre en el hospital, Elena». Elena palideció visiblemente. «Mi madre...». «¿Cómo fue?». «Coincidencia», explicó Alejandro, su voz suave. «Estaba en el hospital por una donación del hotel y la escuché mencionar mi nombre. Me agradeció por el préstamo que salvó su vida, un préstamo que, según ella, yo te había dado». Elena desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior, el peso de su mentira cayendo sobre ella. «No quería que supieras la verdad», confesó en voz baja, su voz apenas audible. «No quería que pensaras que yo te manipulé, que me acerqué a ti por dinero». «¿Que tú qué?», presionó Alejandro, su voz un susurro. «¿Que vendiste tu felicidad por su vida? Porque eso es exactamente lo que hiciste. Elena, te sacrificaste por tu madre, y yo fui un ciego al no verlo. No hice lo que tenía que hacer», respondió Elena con firmeza, las lágrimas brotando sin control. «Mi madre está viva, Alejandro. Es todo lo que importa. No me arrepiento de mi decisión». Alejandro se acercó reduciendo la distancia entre ellos. «También importa lo que Marcos te hizo, Elena. Lo que yo te hice al no confiar en ti, al dejar que la duda me cegara, al no luchar por ti, por nosotros. Ya no importa, Alejandro». Elena intentó mantener la compostura. «Construí una nueva vida aquí. Estoy bien. Soy feliz». «¿Eres feliz, Elena?», preguntó Alejandro directamente, la pregunta golpeándola en lo más profundo de su ser. La pregunta la tomó desprevenida. No, no lo era. Tenía un buen trabajo. Estaba iniciando un programa para niños de bajos recursos. Su sueño se hacía realidad, pero su corazón estaba vacío. Una parte de su alma se había quedado en Medellín, con Isabela y con él. «¿Qué quieres que te diga?». «Alejandro»,
que los extraño cada día, que a veces despierto pensando que escucho la risa de Isabela, que me arrepiento de haber aceptado el trato de Marcos aun cuando salvó la vida de mi madre. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas contenidas, su voz quebrada por el dolor. Alejandro tomó sus manos entre las suyas, sus ojos fijos en los de ella. Quiero que me digas la verdad, Elena, la misma que yo vine a decirte, que cometí el peor error de mi vida al dejarte ir, que no puedo vivir sin ti, sin Isabela, que mi vida sin ustedes no tiene sentido. Despedí a Marcos, continuó Alejandro, su voz firme, cuando descubrí lo que había hecho, lo que yo permití que hiciera. No pude perdonarlo, ni perdonarme a mí mismo por haber dudado de ti. No puedes simplemente aparecer después de 3 meses y esperar que todo vuelva a ser como antes, objetó Elena, aunque su resistencia comenzaba a flaquear, su corazón clamando por la verdad. No quiero que sea como antes, respondió Alejandro con sinceridad. Quiero que sea mejor. Quiero construir algo real, Elena, donde ambos estemos en igualdad de condiciones, donde no haya secretos, ni mentiras, ni manipulaciones. Elena lo miró con desconfianza. ¿Y cómo sería eso? ¿Yo, la mesera, y tú, el millonario hotelero? Alejandro sonrió levemente, una luz de esperanza en sus ojos. No, yo pensaba más bien en socios. Tengo una propuesta para ti, Elena. Pero antes, necesito decirte algo importante. Elena esperó conteniendo la respiración, el corazón latiendo con fuerza. Estos meses sin ti me mostraron lo que realmente importa, Elena. No son los hoteles, ni los contratos internacionales, ni el dinero. Es despertar cada mañana con propósito, ver crecer a Isabela, compartir momentos simples con alguien que me ve como soy, no como lo que tengo. Es amarte, Elena. Te amo. Alejandro se acercó más hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Te amo, Elena Castillo. Te amo por tu fuerza, tu bondad, tu capacidad de amar sin condiciones. Te amo por cómo cuidas de mi hija, de tu madre, de esos niños allá afuera. Te amo por quien eres, no por lo que puedes darme. Te amo con todo mi corazón. Las lágrimas corrían libremente las mejillas de Elena ahora, una mezcla de dolor y felicidad. Alejandro, yo... Pero antes de que pudiera completar la frase, la puerta se abrió abruptamente. Era Isabela, con una galleta mordida en la mano. «Elena, ¿por qué lloras?», preguntó preocupada. «Mi papá te regañó, ¿verdad?». Elena rió, entre lágrimas, agachándose para quedar a su altura. «No, princesa. A veces los adultos lloran cuando están muy felices. Es una forma de expresar una alegría tan grande que no cabe en el pecho». «Entonces, ¿vas a volver con nosotros?», preguntó la niña con esperanza, sus ojos brillando. Elena miró a Alejandro, indecisa. «No es tan simple, Isabela. Tengo mi trabajo aquí. Estos niños me necesitan también. Podemos necesitarte y dejarte hacer tu trabajo», intervino Alejandro, su voz llena de determinación. «De hecho, esa es mi propuesta. Convertir parte del hotel en un centro comunitario como este, dirigido por ti, Elena. Un lugar donde puedas ayudar a muchos más niños, donde tu visión y tu pasión puedan crecer sin límites». Elena lo miró con sorpresa. «¿Hablas en serio, Alejandro?». «Nunca he hablado más en serio. El dinero, el éxito no significan nada si no se comparten, si no mejoran la vida de otros. Tú me enseñaste eso, Elena. Tú me mostraste el verdadero propósito de la vida». Isabela, impaciente, tiró de la mano de Elena. «Di que sí, Elena, por favor». Elena miró a la niña, luego a Alejandro. Años de responsabilidades, de poner a otros primero, de sacrificar sus propios deseos pesaban en su decisión. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. «No puedo simplemente dejar todo aquí de un día para otro. Es una decisión muy importante para mí y para los niños». La decepción cruzó el rostro de Alejandro, pero asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Tomaremos un hotel aquí en Bogotá por unos días. Quizás podrías mostrarnos tu proyecto, conocer más a los niños, o podrían quedarse en mi apartamento», ofreció Elena impulsivamente.
su corazón decidiendo por ella, el deseo de compartir su vida con ellos, siendo más fuerte que cualquier temor. Es pequeño, pero tiene un sofá-cama y... Se detuvo sorprendida por su propia sugerencia. Nos encanta, aceptó Alejandro con una sonrisa, sus ojos brillando de felicidad. Sería un honor para nosotros. Elena, gracias. Esa noche, después de acostar a Isabela en la única habitación del pequeño apartamento de Elena, ambos se sentaron en la terraza, contemplando las luces de Bogotá, el silencio de la noche, una manta que los envolvía. «Hay algo más que debes saber», dijo Elena con nerviosismo, su voz apenas un susurro. «Algo que he estado ocultando desde que me fui». Alejandro la miró expectante, temiendo alguna nueva complicación, alguna nueva barrera entre ellos. Elena respiró profundamente, antes de confesar, sus ojos fijos en los de Alejandro, buscando su reacción. «Estoy embarazada, de 2 meses». El mundo pareció detenerse para Alejandro. Miró el vientre de Elena, apenas visible bajo su blusa holgada. «¿Embarazada? ¿De ti?», murmuró con asombro, la voz apenas audible. «De nosotros», confirmó Elena, una pequeña sonrisa asomando en sus labios, las lágrimas brotando sin control. «La noche antes de la gala, cuando volvimos de visitar a mi madre en el hospital, fue la única vez que no necesitó terminar la frase». Alejandro recordaba perfectamente aquella noche, el consuelo que se habían brindado mutuamente, la conexión que había trascendido lo físico, lo superficial. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó suavemente, sin rastro de reproche, solo una profunda emoción en su voz. «Al principio no lo sabía», explicó Elena. «Cuando me enteré, ya habían pasado semanas desde la gala. Después de cómo terminaron las cosas entre nosotros, no me pareció justo usarlo para obligarte a asumir una responsabilidad que no querías». Alejandro se arrodilló frente a ella, colocando suavemente una mano sobre su vientre, una conexión instantánea con la vida que crecía dentro de ella. «Un hijo», murmuró con asombro. «Nuestro hijo o hija», corrigió Elena con una pequeña sonrisa, sus ojos brillando de felicidad. Sin previo aviso, Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante. No planeaba hacer esto tan pronto, pero ahora parece el momento perfecto, dijo con voz emocionada. «Elena Castillo, ¿me harías el honor de...?» Elena colocó suavemente un dedo sobre sus labios, deteniéndolo. «No», respondió con firmeza, sus ojos fijos en los de él, una determinación inquebrantable en su mirada. Ricardo la miró confundido y dolido. «No quiero que me propongas matrimonio porque estoy embarazada», explicó ella, su voz suave. «Si algún día decidimos dar ese paso, quiero que sea porque ambos lo deseamos, porque nos amamos, no por obligación o impulso. Quiero que sea una decisión consciente, libre y llena de amor». Alejandro guardó el anillo, pero no parecía decepcionado, sino más bien orgulloso. «Siempre pones el bien de los demás por encima del tuyo, Elena», observó. «Es una de las razones por las que te amo. Eres noble, desinteresada y eso te hace aún más hermosa. He aprendido a valorarme más estos meses», confesó Elena, una sonrisa en sus labios, una paz interior en su mirada. «A darme el tiempo para decidir lo que realmente quiero en mi vida, lo que me hace feliz». «¿Y qué quieres, Elena?», preguntó Alejandro con genuino interés, sus ojos fijos en los de ella. Ella meditó su respuesta antes de hablar, sus palabras cuidadosas y sinceras. «Quiero criar a nuestro hijo en un hogar lleno de amor, no de lujos. Quiero seguir ayudando a niños que no tienen las oportunidades que Isabela tiene. Quiero despertar cada mañana sintiéndome útil y respetada. Y quiero...», dudó antes de admitir, su voz un susurro. «Quiero una familia contigo y con Isabela, pero a mi manera, Alejandro. No como la perfecta esposa del millonario, sino como una compañera, una socia, una igual. Quiero construir algo juntos,